Hola niños y niñas de primero básico A y primero básico B. Hoy vamos a estar en una clase de lenguaje y vamos a ver el cuento. El cuento es una narración breve muchas veces o a veces también puede ser extensa, es decir, más larga. Tiene personajes, ambiente y la historia suceden cosas y a esas cosas le vamos a llamar acciones, ¿ya? Vamos a ver y vamos a dar algunos ejemplos. Y como ejemplo vamos a ver el cuento de la Caperucita Roja. Vamos a ir viendo cada parte del cuento y lo que hay en él, como nombramos los personajes, los ambientes y las acciones. Como personaje vamos a ver a las personas que hablan en el cuento, de qué se trata en el cuento. El ejemplo de la Caperucita Roja, tenemos al zorro, a la caperucita, a la abuelita y al cazador. Estos serían los personajes de este cuento. Siempre hay un personaje principal o el protagonista. Y en este caso, ¿cuál creen ustedes que sería? Vamos a entender por personaje principal o protagonista al que se repite más o al que le suceden las cosas, al que por lo general siempre aparece. En este cuento es la Caperucita Roja. Muy bien. Vamos a continuar con el ambiente, que es aquel donde suceden las acciones, donde pasa la historia. En el caso del cuento de la Caperucita Roja, sucede en el bosque y en la casa de la abuelita, ¿cierto? El cuento, también de tener personajes, ambiente y acciones, tiene un orden. Tiene un inicio, un desarrollo y un final o un cierre o desenlace. ¿Ya? En él vamos a ver la parte de inicio y vamos a ver algunos ejemplos. Como parte de inicio de la historia, donde se muestran los personajes. Y hay algunas palabras claves que nos pueden ayudar siempre para saber cuál es el inicio. Érase una vez, hace muchos años, había una vez. Por lo general los cuentos siempre parten con esas palabras, ¿ya? Y en el ejemplo que le teníamos antes, era el cuento de la Caperucita Roja. Y en él dice, había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. Y ahí comienza la historia. Y a esto le vamos a llamar inicio. Continuamos con la parte del desarrollo. El desarrollo es donde aparecen todos los hechos y las acciones de esta historia. En el ejemplo de la Caperucita Roja, tenemos cuando ella se encuentra con el zorro hace su plan y luego se va a la casa de la abuelita y se come a la abuelita y la Caperucita entra y le empieza a preguntar, uy, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿Ya? Ahí es como es todo el desarrollo. Y la última parte es el final o desenlace. Y es cuando se presenta el fin de esta historia o el fin del conflicto. Que por ejemplo en el cuento de la Caperucita Roja es cuando el lobo le dice que cuando la Caperucita le pregunta ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Y él le dice para comerte mejor. ¿Y qué pasa? Que justo llega el cazador a la casa de la abuelita y ve que el lobo se estaba comiendo, se iba a comer a la Caperucita y lo salva a la Caperucita y salva a la abuelita. Y ahí estaría el fin, ¿cierto? Resumiendo, vamos a hacer un resumen. A ver si ustedes me ayudan desde su casa y van nombrando las partes más importantes que hemos visto. El cuento tiene personajes. Donde sucede la acción se llama ambiente. Y cuando las acciones o conflicto. Y también tiene un orden. El inicio o introducción, desarrollo y desenlace. Y ahí
Ustedes pueden ir observando que están cada una con su imagen y viendo cada parte. Escucha atentamente el siguiente cuento para ejercitar lo aprendido. El libro que voy a leer yo se llama La rebelión de los lápices de colores. Aquí van a aparecer las imágenes. Partimos con la portada. La rebelión de los lápices de colores. Debajito del título sale la autora, que es Alejandra Hervas, ilustraciones de Soledad Sebastián. Las ilustraciones son todas las imágenes que trae el libro. O sea que todos los dibujos los hizo Soledad Sebastián. ¿Qué podemos ver en este libro? ¿Quién aparece en la portada? Aparece una niña, ¿cierto? Muy feliz. ¿Y quién más? Miren, hay unos lápices que tienen piernas y tienen brazos, ¿cierto? Muy bien. Sí, ahora vamos a ver la parte de adentro. Ahí sale una imagen de Alejandra Hervas, que es la escritora. Nos cuenta dónde vive, lo que hace. Y Soledad Sebastián, que es la ilustradora, que es la que hizo los dibujos. Aquí están sus imágenes. Vuelve a salir el título, Rebelión de los lápices de colores, ¿cierto? Partimos. A Didi le encanta dibujar y colorear, y esto la entretiene tanto que lo hace un buen rato cada día. A veces Didi elige qué dibujar, otras veces es su corazón quien lo decide. Le gusta dibujar y colorear el jardín de su casa y algunos lugares que visita en sus paseos favoritos. Cuando visita el parque de diversiones, dibuja a los caballos del carrusel o a los fantasmas del túnel del terror. Ahí está Vivi dibujando. Miren ahora esa imagen. ¿Dónde estará Vivi? ¿Ustedes creen que en el zoológico? Veamos si está ahí. Cuando visita el zoológico, dibuja a los monos, a los gorilas, a los chimpancés, a los monitos araña. Dibujándolos, Didi ha descubierto que, pese a que ellos tienen un pelaje y un tamaño distinto, todos tienen la misma cara. Ojos enormes y oscuros, nariz arrugada, con orificios anchos y encías vistosas. Era correcto, estaban en el zoológico. Cuando va al circo, Didi dibuja a los payasos. Todos tienen una nariz colorada, pero sus trajes y corbatines son de colores muy variados. ¿Qué chistes tan graciosos cuentan? Didi regala sus dibujos a su mamá, a su papá y a sus amigos. A todos ellos les maravilla la belleza de sus colores y los sentimientos y emociones que expresan. Ahí pueden ver que en la imagen aparecen como que Didi tiene dibujitos, ¿cierto? Dice, para mamá, Lela, Santi, para papá, Sofía. A esas personas les regalan los dibujos Didi. ¿Quieres saber cómo lo hace Didi para que sus dibujos tengan tan hermosos colores? ¿Quieren saber ustedes? Sencillamente, con la ayuda de sus lápices de colores. Didi tiene un color preferido para varios de sus dibujos. Así, cuando dibuja el mar, tiene un color para este y otro para las estrellas de mar. Un color para los cangrejos que se dejan ver en la orilla y otro color para las algas que se asoman entre las olas. Y también un color para los pulpitos y otro para los caballitos de mar. Incluso Didi hasta tiene un color para los botes de los pescadores y otro para sus camisas y sus pantalones. Como ya te habrás dado cuenta, Didi les da mucho, pero mucho trabajo a sus lápices de colores. Y aunque estos se esmeran en colorear sus dibujos, con gran cariño, están muy, pero muy cansados. Y además se están achicando. ¿Por qué se achicarán los lápices?
Ah, muy bien, porque Vivi le está sacando mucha punta, ¿cierto? Y llegará el penoso momento en el que se van a acabar, o sea, en el que van a morirse. Por ello, los lápices han decidido algo horrible: rebelarse, escaparse de Vivi y dejarla abandonada. ¡Wow! ¿Quieren fugarse estos lápices? Aprovecharán para fugarse cuando Vivi los deje desordenadamente en el suelo o tirados sobre su cama, como lo hace a menudo. Se escaparán uno a uno para que Vivi se demore en notarlo. ¿Ustedes dejan sus lápices tirados como en la imagen? ¿Los guardan siempre en su estuche? Ah, ya. Tienen que guardarlos bien. Recuerden que estuve en clase y yo pillé varios lapicitos botados. Así que, para que no se les arranquen sus lápices como los de Vivi, van a tener que empezar a guardarlos en el estuche, ¿cierto? Ya, veamos cómo va el escape de los lápices. El primero en escaparse sería el lápiz azul. Pero, ¿qué pasará con el cielo cuando Vivi coloree la nave espacial? Ella siempre la pinta volando en el cielo azul. Es que el cielo nunca falta en la mayoría de sus dibujos. Un día sin que Vivi pueda pintar el cielo, se dijo el lápiz azul. No, la niña descubrirá rápidamente su ausencia. Pero si el lápiz azul se queda para colorear los cielos de las naves espaciales, otro que no podrá escaparse será el lápiz anaranjado, ya que Vivi pinta de ese color a los marcianos que las pilotean. Uy, hay dos lápices que no van a poder arrancarse. El lápiz amarillo, por su parte, sugirió que ya que el lápiz anaranjado va a quedarse, este puede reemplazarlo para colorear el sol. Entonces el lápiz amarillo tampoco podría huir, pues no solo pinta el sol, sino también las estrellitas del firmamento. El firmamento es el cielo, para que sepan, ¿ya? Y como estas son muy vanidosas y no se dejarían pintar por otro color, Vivi se daría cuenta de que ha desaparecido. Lo mismo sucedería con el lápiz café, ya que cuando Vivi dibuja los árboles, les gusta pintar de ese color sus troncos y ramas. ¡Wow! Hay varios lápices que no van a poder irse entonces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se van a poder arrancar o no? Ya, sigamos para ver si logran fugarse de Vivi o no. ¿Y si el lápiz rojo se fuga? ¿Quién coloreará a los corazones? A los corazones Vivi los pinta únicamente de color rojo. Para ella el rojo es el color del amor. Por lo demás, ¿con qué color Vivi pintaría las guindas que tanto le gustan a su mamá? Continuemos. Así, poco a poco, los lápices de colores estaban descubriendo la gran importancia que ellos tenían para los dibujos de Vivi. Y comenzaron a preguntarse, ¿qué iba a pasarles sin ellos a los dibujos de Vivi? Porque a su pequeña dueña aún le quedaban muchos dibujos por colorear. Estas preguntas dieron pie a que el lápiz verde también decidiera no escaparse. Él se sentiría muy mal, aseguró, si Vivi no pudiera pintar el pasto y las hojitas de los árboles de su jardín. Uno es un manzano y el otro es un naranjo, por lo que ella necesitaría una vez más los lápices amarillo, rojo y anaranjado. Y para pintar a los sapos y a los pajaritos también tendría que usar los lápices verde y café combinándolos. Sin estos colores, Vivi descubriría rápidamente el malvado plan de sus lápices. Uy, ¿están todos los lápices? ¿Se podrán escapar o no? Parece que no, no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se van a escapar o no? Ya. Continuemos para ver qué pasa. Así que solo podrían escaparse los lápices negro, morado, celeste y violeta. Pero el lápiz negro se acordó de que cuando Vivi dibuja
sus idas a la playa lo usa para pintar las rocas y que para ello lo combina con gris y que las rocas les agrega además un poco de morado, color que también usa con un poquito de celeste cuando pinta las nubes cargadas de lluvia. Aún queda el violeta. Ah, pero este es el color que Vivi escoge cuando pinta las flores del jardín de su abuelita. Finalmente, los lápices, de común acuerdo, decidieron que más valía morir en las manos del sacapunta que abandonar en vida a los dibujos de Vivi. O sea que ellos decidieron irse o quedarse con Vivi. Muy bien, decidieron quedarse con Vivi. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. ¿Les gustó? Me pareció muy entretenido a mí este cuento. Sí, pensamos en lo que hablamos antes, ¿cierto? Del protagonista del cuento, de los momentos del cuento. ¿Quiénes son los protagonistas o los personajes de este cuento? ¿Quién es la principal? Está aquí en nuestra portada, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la niña? Muy bien, se llamaba Vivi. ¿Y quiénes más aparecen en este cuento? ¿Qué otros personajes hay? Perfecto, los lápices. Muy bien. ¿Qué pasa en un inicio con la historia? Está Vivi y cuentan lo que hace, quién es Vivi, qué le gusta hacer, ¿cierto? Cuentan toda la historia alrededor de Vivi. ¿Qué le gusta dibujar? ¿Qué le gusta pintar? ¿Dónde dibuja, cierto? Ese es el inicio. En el desarrollo hay un problema. ¿Cuál es el problema que atraviesa este cuento? Muy bien, que los lápices quieren fugarse, quieren irse, porque tienen miedo a que mueran chiquititos por tanto sacapuntas, ¿cierto? Y en el final se le da solución al tema. ¿Cuál es la solución de este problema? Muy bien, que ellos deciden quedarse con Vivi porque no quieren abandonarla para que ella pueda terminar todos sus dibujos. Y quieren apoyarla, ¿cierto? Estupendo, muy bien. Ya, para que veamos si han aprendido algo. Aquí yo tengo un cuento. Es el cuento de la sirenita. Si yo les pregunto, ¿su ambiente? ¿Dónde es el ambiente del cuento de la sirenita? Muy bien, es bajo del mar. Perfecto. ¿Cuáles serían sus personajes? Sería la sirenita, el príncipe, la malvada Úrsula, ¿cierto? Muy bien. Y, como ya saben, ustedes ya conocen un cuento tradicional, la sirenita parte en el mar, conoce al príncipe, ese sería el inicio. En el desarrollo, ella se convertiría en humana, ¿cierto? Tiene sus piernas. Y el final es cuando por fin se queda con el príncipe, ¿cierto? Muy bien. Estupendo. Muy bien. Eso ha sido la clase de esta semana referente al cuento. Que esté muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.